Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos la sesión referente a la continuación del tema que empezamos a ver la clase anterior, que fue análisis de varianza, específicamente el tema de análisis de varianza de una vía o unidireccional. Ya habíamos comentado que lo que era el análisis de varianza, pues es una prueba de hipótesis que nos permite determinar si existe diferencia entre lo que son las medias. Sin embargo, si nos ponemos nosotros a ver, también incluso en lo que fue el ejercicio que vimos en la sesión anterior, pues veíamos que las medias nos salían que eran iguales y por lo tanto, pues no había necesidad de determinar si existía o no diferencia entre ellas, pues porque es evidente. Pero también por ahí terminamos con una pregunta donde en un momento dado nosotros cuestionábamos qué pasaría si nos salieran que esas medias son diferentes. Pues precisamente vamos a responder a esa pregunta el día de hoy. Nada más realizando un repaso de lo que se vio la sesión anterior, vimos lo que son los conceptos, elementos, modelos y supuestos sobre los cuales se sustenta lo que es el análisis de varianza. También vimos los diferentes tipos de diseño, el ANOVA de una vía, el ANOVA de dos vías y lo que es el análisis factorial. En esta ocasión, pues vamos a ver la continuación de lo que sería el ANOVA una vía, ¿sí? Porque en el caso de ANOVA dos vías lo veremos en una siguiente sesión. También nosotros vimos lo que es la tabla ANOVA como una manera de resumir todo lo que es el proceso de análisis de varianza. Y finalmente, pues ahora vamos a continuar viendo lo que son pruebas para la diferencia entre pares de medias, quedándonos pendiente únicamente lo que es el ANOVA a dos vías. Pues ya habíamos visto la sesión anterior, la clase anterior, que la prueba ANOVA, al final de cuentas, como cualquier prueba de hipótesis, tiene los cuatro pasos, lo que es el planteamiento de la hipótesis, el cálculo del estadístico de prueba, la regla de decisión y la conclusión. No cambia absolutamente nada ninguno de esos pasos, únicamente en el caso del cálculo del estadístico de prueba es donde se aplica todo lo que es el método ANOVA precisamente para poder determinar el valor F, el valor de la razón F, precisamente como estadístico de prueba. Bien, por ahí vimos el ejemplo donde el director administrativo, el CEO de una empresa, quería determinar si existían diferencias en los programas de capacitación que empleaban para pues capacitar a sus trabajadores. Partimos de lo que fue la hipótesis, las hipótesis, porque pues implica la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. También vimos cómo se integra lo que es una tabla, la tabla ANOVA, ¿sí? De hecho, esta tabla es la que resumía todo el proceso extenso que realizamos para obtener cada uno de esos valores e incluso vimos en Excel cómo se obtiene esa tabla ANOVA. Llegamos a al tercer paso, que era la regla de decisión, y vimos qué elementos lo integraban. Veíamos nosotros cómo existe un punto crítico que divide nuestra zona de no rechazo a la zona de rechazo, y ese punto crítico en este caso fue mayor a 1.94, que fue nuestro estadístico de prueba. Por lo tanto, nosotros encontramos que la hipótesis nula no se rechaza, quiere decir que las medias eran iguales. Entonces aquí no nos encontrábamos ante la disyuntiva de checar o de corroborar cómo se presentaban esas medias porque nos decían que eran iguales. Y entonces llegamos a la conclusión. Pero también nos hacíamos la pregunta con la que yo iniciaba: ¿qué pasa si las medias son diferentes? ¿Qué pasaría si las medias son diferentes? ¿Lo dejamos hasta ahí o qué es lo que continúa? Pues no lo podemos dejar hasta ahí. Tenemos que determinar cómo se presentan esas medias. Si nosotros tenemos tres medias poblacionales, como fue el ejemplo del gerente administrativo, cuál de esas medias es mayor o cuáles son mayores y cuáles son menores, porque al final de cuentas el ANOVA, como cualquier proceso estadístico, nos permite una toma de decisiones y en este caso no es la excepción. Si el gerente administrativo desea saber cuál es el programa que le da los mejores rendimientos en cuanto a sus trabajadores, pues obviamente va a optar por
seleccionar lo que es el programa de capacitación que le dé esos mayores rendimientos. Pero bueno, no fue este caso y vamos a pasar a ver con otros ejemplos el empleo de estas herramientas que al final de cuentas son pruebas de hipótesis también, prueba de hipótesis donde nada más vamos a comparar dos medias. Por eso es que se le llama, ¿sí?, la diferencia entre pares de medias. Son pruebas para determinar la diferencia entre pares de medias. Y entonces vamos a ver, ¿sí? Entonces, retomando un poquito lo que les había señalado hace un momento, el ANOVA solo permite establecer si todas las medias son iguales o son diferentes, pero si las medias no son iguales, ¿sí?, pues tenemos que determinar cómo se presentan esas diferencias y en este caso el ANOVA no revela cuáles medias o cuál media es diferente del resto o cuáles son diferentes del resto. Entonces nosotros tenemos que emplear otras herramientas y esas herramientas son a las que le llamamos pruebas de comparación múltiple o bien pruebas para pares de medias. Se les conocen como pruebas de comparación múltiple en los sistemas informáticos. En algunos otros libros viene como, ¿sí?, pruebas para la diferencia entre pares de medias, ¿sí? ¿Y por qué se le llama pruebas de comparación múltiples o pruebas para pares de medias? Porque en un momento dado nosotros vamos a ir comparando entre todos los pares de medias posibles. Nosotros vamos a buscar con todas nuestras medias establecer pares de medias y ver si la diferencia que sale, si esa diferencia es significativa o no es significativa a partir de un nivel de confianza. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para esto hay muchos métodos de comparación múltiple, hay muchos métodos. Si ustedes se van simplemente a lo que es un programa informático como es el SPSS, que es un sistema especializado, es un programa especializado para las estadísticas, van a encontrar que aparece en un listado enorme. Nosotros únicamente vamos a ver dos de esos métodos, que son los más usados, ¿sí?, que son los de mayor uso y que en un momento dado también los contempla lo que sería cualquier programa informático. Y digo dos porque vamos a tener que uno de ellos, el DMS, que es el DMS, es debido a las siglas que son diferencias mínimas significativas, así se llama el método. El DMS se presenta con una variante que le llamamos el DMS alternativo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a verlos. Ahora, si ustedes recuerdan, por allá cuando vimos lo que era el diseño del experimento ANOVA, yo les hice mucho hincapié acerca de cuándo teníamos un diseño balanceado y cuándo el diseño era no balanceado. Y decíamos que el diseño es balanceado cuando todas las muestras o todos los tratamientos tienen la misma cantidad de unidades experimentales. En tanto, un diseño no balanceado es cuando hay diferencias en las cantidades de las unidades experimentales que tiene cada uno de los tratamientos o de las muestras. ¿Y por qué es importante? Pues porque vamos a nosotros encontrar que hay métodos comparativos, hay pruebas de comparación múltiple para diseños balanceados y hay comparación múltiples para diseños no balanceados. Entonces, en este caso vamos a empezar con lo que son los diseños balanceados, los ANOVAs, que son con base en diseño balanceado. En el caso de diseño balanceado, nosotros vamos a ver dos métodos, el método Tukey y el de diferencias mínimas significativas, el DMS, ¿sí? Son dos. ¿Qué diferencia hay entre ellas? El método Tukey es el método, digamos, menos estricto, más laxo, que en un momento dado no es tan riguroso. El DMS es más riguroso. Por lo tanto, si en el caso del método Tukey algunas medias nos dieron que eran iguales, probablemente en el DMS no pase esa prueba y nos den que las medias son diferentes. Lo vamos a ver en detalle. Y finalmente, en el caso del diseño no balanceados, tenemos el DMS también, el diferencias mínimas significativas, pero alternativo, le decimos el DMS alternativo. ¿Por qué? Porque va a haber una pequeña variante, dado que aquí no vamos a tener pares iguales de medias, ¿sí? Y por lo tanto no podemos usar un solo punto crítico. Entonces ahorita es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces decíamos en el caso de pruebas
Para diseños balanceados tenemos el método Tukey y el método DMS. ¿Qué características tienen? ¿Qué podemos hablar de ambos métodos? En el caso del método Tukey se le debe a Tukey, de ahí el nombre, y si se fijan es un método bastante joven, tiene escasamente medio siglo, ¿sí? Y lo que se busca, al igual que en el DMS, es encontrar un punto crítico. ¿Qué nos dice si las medias son iguales o si esa idea, esa hipótesis de que sean iguales se rechaza y por lo tanto serán diferentes? Entonces es una prueba de hipótesis, pero donde en un momento dado nada más decimos, ¿son iguales o son diferentes? Pero necesitamos un punto crítico que nos diga si son iguales o si son diferentes. Si nos quedan en la zona de no rechazo, serán iguales. Si nos quedan en la zona de no rechazo, serán diferentes. Entonces necesitamos un punto crítico y a ese se le conoce como criterio Tukey. Para calcular el criterio Tukey, que le vamos a llamar criterio T, se requiere la coestudentizada. La coestudentizada. Esa coestudentizada, como muchas otras distribuciones, la tenemos nosotros en el caso de nuestra antología de tablas estadísticas, ¿sí? Hay una tabla para nivel de significancia del 5% y una tabla para el nivel de significancia del 10%, y está en nuestra antología de tablas estadísticas. Repito, ahí la tienen, ¿sí? Creo que en la página 51, ahorita se los voy a confirmar, pero necesitamos esa Q, se llama la coestudentizada. Desgraciadamente en Excel no tenemos no podemos encontrar el valor de la coestudentizada, entonces forzosamente vamos a utilizar esas tablas, ¿sí? Y el valor de la coestudentizada depende del nivel de significancia, que nosotros ya sabemos que es la probabilidad de rechazo, de C, que es el número de tratamientos, y de N-C, o sea, tenemos 2 grados de libertad C y grados de libertad N-C, y N-C sabemos que es el tamaño de la muestra menos el número de tratamientos. El método Tukey es el más usado, es el más común, pero no el más riguroso, y entonces nos puede dar errores, pero sí es el más usado, ¿sí? Por otro lado, tenemos el DMS, el de diferencias mínimas significativas. Este es más estricto, más riguroso. Y entonces puede ser que en el Tukey nos haya salido que las medias son iguales, pero en el DMS, como es más estricto, es más riguroso, puede ser que nos digan que las medias son diferentes. Siempre el criterio Tukey va a ser más grande, el DMS va a ser un valor más pequeño. El criterio DMS, el punto crítico del DMS va a ser más pequeño, mientras que el punto crítico de Tukey va a ser más grande. Eso siempre. ¿A quién se le reconoce? A Ronald Fisher, que ustedes ya han trabajado con él. Acuérdense que la distribución F, precisamente para determinar ANOVA, se le debe a Fisher, ¿sí? Y vamos a calcular el valor de MS considerando la distribución F. Necesitamos encontrar el valor F. Aquí hay un error, esto sería una R. Se requiere el valor F. ¿Y cómo vamos a obtener ese valor F? Tenemos las tablas también en la antología de tablas estadísticas del valor F, y necesitamos, si ustedes recuerdan, en el caso del valor F, necesitábamos el nivel de significancia y había tablas por cada uno de los niveles de significancia. Necesitábamos los grados de libertad en el numerador, que en este caso siempre va a ser 1. En este caso, para el DMS, siempre el numerador va a ser 1. Y en los grados de libertad en el denominador serán N-C, que será el tamaño de la muestra menos el número de tratamientos. Entonces, el valor F depende del nivel de significancia, grados de libertad en el numerador, que siempre será la columna de 1, y grados de libertad en el denominador, que será N-C. Ahora, en este caso, el valor F lo podemos encontrar a través de lo que es Excel, ¿sí? O sea, es una de las funciones, una de las distribuciones que nos permite encontrar lo que son las funciones de Excel, y vamos a ver el día de hoy cuando veamos los ejemplos.
Entonces, esos son los dos métodos para pruebas de diseños balanceados. Y a continuación, pues vamos a ver los ejemplos que el día de hoy tengo aplicando los dos métodos, ¿sí? El ejemplo nos dice, Chávez es gerente general de Bancomer, sabe que los depósitos promedios de 4 sucursales son diferentes, o sea, ya se aplicó todo el proceso de ANOVA como lo hicimos nosotros y salió que las medias de los depósitos de las 4 sucursales, o sea, tenemos 4 tratamientos, son diferentes. Ahora, si son diferentes, debemos de determinar cómo se presentan esas diferencias. Y si estamos hablando nosotros, en este caso, que son cuatro medias, nos están señalando que es un diseño balanceado, por eso vamos a aplicar el método Tukey. Obviamente aquí hace falta todo el proceso previo de ANOVA, sin embargo, por cuestiones de ejemplo, nosotros vamos a considerar que es un diseño balanceado, que hay en este caso 4 tratamientos para poder aplicar el método Tukey. Ahora, el método Tukey, hace un momento yo les decía, vamos a encontrar el punto crítico T. ¿Cómo se encuentra ese valor de T? Ese valor de T va a ser igual a la Q estudentizada que vamos a encontrar a partir del nivel de significancia, grados de libertad en el numerador C y grados de libertad en el denominador N-C. ¿Sí? Y esta Q va a estar multiplicando a la raíz del cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error sobre el número de filas que tiene la tabla de ANOVA. Este cuadrado medio del error es el valor que nos da la tabla ANOVA, ¿sí? Si ustedes recuerdan los cuadrados medios del error, que es la última columna, nosotros tenemos un valor que nos arroja el cuadrado medio del error y el número de filas con el cual estamos trabajando. Y entonces se nos dan los datos aquí. Nos dicen que previamente el cuadrado medio del error fue 0.236. Esto nos lo arrojó la tabla ANOVA. Aquí lo estamos retomando. Tenemos que son 4 tratamientos, como nos indicaron, porque son 4 sucursales. Tenemos que son 28 datos. Si nosotros tenemos que son 4 sucursales y tenemos 28 datos, quiere decir que es un diseño balanceado. ¿Por qué? Porque tenemos 7 filas. 7 por 4, 28. Quiere decir que tenemos 4 tratamientos donde hay 7 unidades experimentales en cada uno de ellos. Luego ya tenemos, si se fijan, en un momento dado ya tenemos C, tenemos N, tenemos R, tenemos el cuadrado medio del error, pero tenemos que encontrar la Q estudentizada. Y para encontrar la Q estudentizada nos dicen, bueno, el nivel de significancia es 5. Aquí no nos están dando un nivel de confianza. Sabemos que cuando no nos dan el nivel de confianza, tomamos el 95%, por lo tanto el nivel de significancia será del 5%. Grados de libertad en el numerador 4, porque decíamos que era C, que es el número de tratamientos. Grados de libertad en el denominador es 24, ¿por qué? Porque es 28 menos 4, es 24. Y tenemos aquí ya el valor, que nos da 3.90. ¿De dónde salió ese valor? ¿De dónde salió que Q, la Q estudentizada, vale 3.90? Y me voy a lo que sería este extracto. Aquí está la página, me había equivocado en cuanto al número de página. Nos vamos a ir a las tablas que se llaman valores críticos de rangos de student o de rangos estudentizados. O sea, esta tabla se basa en la distribución T de student, pero son los valores críticos de rangos, ¿sí? Y entonces se encuentra en la antología de tablas estadísticas, específicamente en la página 47. Esta es la tabla de la Q estudentizada. En el caso de nuestra antología de tablas estadísticas, hay una tabla para el nivel de significancia del 1%. Ahorita estamos utilizando la tabla del nivel de significancia del 5% porque es el nivel de significancia que tenemos nosotros en nuestro problema. Entonces, esta es la tabla y nos vamos a buscar, nos dicen C es igual a 4. Esta es la columna. Y N menos C es igual a 24. Entonces, nos vamos nosotros a C es 4 y N menos C es 24. Y entonces encontramos que nuestro
valor de la Q estudiantizada es 3.90. Entonces ya vimos de dónde sale ese 3.90. Ya vimos que ese 3.90 es resultado de esta tabla. Les repito, desgraciadamente en el caso de los valores de la Q estudiantizada no los tenemos en las funciones de Excel, entonces vamos a tener que utilizar esas páginas de nuestra antología de tablas estadísticas, de ATE, así le vamos a llamar, de nuestra ATE, ¿sí? Y entonces ya tenemos que nuestra Q estudiantizada es 3.90 y entonces ahora sí ya estamos en posibilidad de encontrar el criterio. Y entonces T va a ser igual a la Q estudiantizada, que es 3.90, que multiplica a la raíz del cuadrado medio del error, que es 0.236, sobre lo que es R, y R es el número de filas, sobre 7. Y esto nos da que el valor de nuestro punto crítico es de 0.716. O sea, el criterio estándar de Tukey, ¿sí?, que es 0.716, es nuestro punto crítico. Entonces ahora lo vamos a comparar con la diferencia absoluta entre cada par de medias muestrales. Entre cada par de medias muestrales. O sea, vamos a nosotros a buscar la diferencia absoluta de cada par de medias muestrales. Y entonces vamos a pasar, ¿sí?, a esto. ¿Sí? Aquí está, observen ustedes, nosotros sabemos también, porque lo obtuvimos de nuestro ANOVA, cuánto es la media de la sucursal 1. Este es el depósito promedio de la sucursal 1, este es el depósito promedio de la sucursal 2, este es el depósito promedio de la sucursal 3 y el depósito promedio de la sucursal 4. Y entonces, ¿qué sigue? Pues que extraigamos la diferencia absoluta. ¿Qué quiere decir absoluto? Que en un momento dado no nos interesa el signo, ¿sí? No nos interesa el signo. Y entonces tenemos el primer par de medias, x barra 1 menos x barra 2, o sea, sería 4.87 menos 2.29. Y esa diferencia absoluta nos da 2.58. Esa diferencia absoluta la vamos a comparar contra el criterio Tukey. Si ustedes recuerdan, el criterio Tukey era de 0.716. Aquí está, 0.716. ¿Sí? Aquí está ese 0.716 y encontramos que la diferencia absoluta es mayor, ¿sí?, es mayor que nuestro criterio, nuestro punto crítico. Por lo tanto, quiere decir que las medias son diferentes. ¿Por qué? Porque nos queda fuera del punto crítico. ¿Sí? Es mayor que el punto crítico, que es 0.716. El siguiente par de medias, vean cómo lo estoy marcando con un asterisco, incluso hasta con rojo. Vamos a ver, por lo pronto nos dio que lo que es la media 1 y la media 2, o sea, los depósitos promedios de la sucursal 1 y la sucursal 2 son diferentes. ¿Por qué? Porque esta comparación me lo indica. 2.58, que es la diferencia absoluta, es mayor a 0.716. Nos vamos con el siguiente par de medias. La media 1, el promedio de depósitos 1 y el promedio de depósitos de la sucursal 3. X barra 1 menos X barra 3 sería 4.87 menos 4.31, me da 0.56. Y vean cómo este valor es menor del criterio Tukey. O sea, quiere decir que queda en la zona de no rechazo, es menor. Por lo tanto, quiere decir que estas medias son iguales. Los depósitos del banco 1 y los depósitos del banco 3 en promedio son iguales, ¿sí? Ahora, la siguiente par de medias, nos falta la media 1, los depósitos de la media 1, perdón, los depósitos del banco 1 con los depósitos promedios del banco 4. Y sería 4.87 menos 1.46, nos da 3.41 y esta cantidad es mayor al criterio Tukey, quiere decir que estas medias, en este caso los depósitos del banco 1 y los depósitos promedio del banco 4 son diferentes y están marcados con rojo y con un asterisco. Vamos con el siguiente par de medias, ya analizamos todas
media 1 con las otras 3. Ahora nos vamos con las medias del banco 2, los depósitos del banco 2, ¿sí? Comparándola con las otras dos, y tenemos los depósitos promedios del banco 2 con los depósitos promedios del banco 3. X barra 2 y X barra 3 sería 2.29 menos 4.31 y nos da, fíjense bien, como es valor absoluto no tiene signo. O sea, esto, si no fuera valor absoluto, sería menos 2.02. Pero repito, aquí no nos interesa el signo. Es un valor absoluto. Y entonces encontramos que 2.02 es mayor a 0.716. Por lo tanto, estas medias de los depósitos promedios del banco 2 y del banco 3 son diferentes. Nos vamos a la siguiente, los depósitos promedios del banco 2 y los depósitos promedios del banco 4. Sería 2.29 menos 1.46, me da 0.83, valor que es mayor, muy pegadito a 0.716, pero mayor. Por lo tanto, como es mayor esa diferencia absoluta, es mayor al criterio Tukey, pues determinamos que también los depósitos promedios del banco 2 y los depósitos promedios del banco 4 son diferentes. Está marcado en rojo y con asterisco. Y el último par de medias serían los depósitos promedios del banco 3 y los depósitos promedios del banco 4. O sea, 4.31 menos 1.46 sería 2.85, que obviamente es mayor a nuestro criterio Tukey, por lo tanto también encontramos que son diferentes. ¿Sí? Y entonces ya encontramos, fíjense bien, de un total de 6 pares de medias, o sea, de 6 pares de comparación de medias, encontramos que solamente uno de esos pares, que serían los depósitos del banco 1 y los depósitos del banco 3, son iguales. Esto lo tenemos que graficar, pero la graficación cambia un poco, ¿sí? En este caso, si ustedes observan, lo primero que tenemos que hacer a este proceso de graficación se le conoce como subrayado común. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues vamos a acomodar nuestras medias de forma ascendente. Podría ser también de manera descendente, o sea, mientras que estuviera acomodado podría ser al revés, pero lo más común es que es de forma ascendente. ¿Qué quiere decir? Que el valor más pequeño es el primero, que correspondería al de los depósitos promedio del banco 4, luego después sigue 2.29 que corresponde a los depósitos promedio del banco 2, luego sigue 4.31 que corresponde a los depósitos promedio del banco 3 y finalmente los depósitos promedios del banco 1 que es 4.87. Ya los tenemos ordenados y luego pasamos un subrayado, por eso se le conoce como subrayado común. Subrayamos, ¿sí?, lo que es aquellos depósitos, aquellas medias que nos dieron iguales. Y vean, es la media 1 y la media 3. Y entonces por eso aquí nos aparece ese subrayado. Ahí está, ¿sí?, el subrayado. Si nos hubiera dado que los depósitos promedio del banco 2 y del banco 3 fueran iguales, pues yo tendría que poner el subrayado acá. Y si me hubieran dado que los depósitos del 4 y del 2 también eran iguales, serían ahí. Pero yo no puedo unirlos todos con una misma línea. ¿Por qué? Porque esto sería tanto que decir que los depósitos de 3 y de 1 son iguales, pero también los de 2 y de 3 son iguales, pero los de 2 y de 1 no son iguales, entonces yo no puedo pasar este subrayado hasta acá. Y en este caso también los depósitos de 4 y de 2 son iguales, pero los de, en este caso los de 2, los del 4 y del 3 no son iguales. Entonces tengo que subrayarlos de acuerdo a cómo me los arroja. En este caso, pues nada más me arrojó un subrayado, una media. Entonces, por eso es que yo nada más indico un par de medias, que son iguales, subrayo ese. Y entonces ya puedo concluir. ¿Cómo se da la conclusión? La conclusión por lo regular es con base en el nivel de significancia. Y por lo regular es con base en lo más importante que nos arroja. Si a mí me interesara determinar, ¿sí?, cuáles son iguales, como fue en este caso, lo hago. Pero a lo mejor me interesa determinar diferencias. Eso va a ser con base en el problema. Lo que sí es que tengo que señalar lo más común que se presenta. Y entonces yo digo, con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia. O sea, con este nivel de significancia, porque a lo mejor si yo utilizo el 1% o el 10% puede cambiar.
Pero con este nivel de significancia del 5%, tengo evidencia de que solo las sucursales 1 y 3 tienen igual promedio de depósitos, siendo los que tienen los depósitos promedios más altos. Y ojo, aquí lo último, siendo las que tienen los depósitos promedios más altos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, acuérdense cuál sería el banco que tiene los depósitos promedios más bajos, pues el 4. El banco que le sigue sería el 2. Y estos, como son iguales, pues son, y hay evidencia que son iguales, pues son los que tienen los depósitos promedio más altos. Esa es la aplicación del Tukey para este ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero verificar esto? Si yo quiero verificar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero ser un poco más estricta? Ojo, cuando ustedes resuelvan los problemas, van a tener que aplicar el Tukey y el DMS, el que le sigue, para diseños balanceados. Van a aplicar los dos, a menos que se les indique lo contrario, que se les diga, aplica el Tukey o aplica el DMS. Pero por lo pronto, si nos da que los pares de medias son diferentes en el caso de ANOVA y el diseño es balanceado, tendremos que aplicar, ¿sí?, el Tukey y el DMS. Repito, a menos que se les indique lo contrario. Pero es un ejercicio que bien vale la pena que se haga, o sea que se hagan los dos. Y entonces, si yo quiero ser más estricta, pues me voy al DMS, el método de diferencias mínimas significativas, el DMS. Y el DMS, en este caso, pues también se aplica a diseños balanceados, por lo tanto vamos a utilizar el ejemplo con Chávez de las sucursales bancarias, incluso para comparar lo que nos dio en el caso del Tukey. Si ustedes recuerdan, en el Tukey nos dio el criterio de 0.716. Quiero que ese valor lo recuerden, porque ahorita vamos a ver cómo nos da el DMS. El DMS, sí, va a ser igual, tenemos los mismos datos, ¿sí? Y en este caso, tenemos los mismos datos porque estamos hablando de las mismas sucursales bancarias de Chávez. Son 4 sucursales bancarias con un total de 28 datos, por lo tanto tenemos 7 filas. Pero para el criterio DMS, para el punto crítico del DMS, este es igual a 2 por el cuadrado medio del error. Ya sabemos de dónde sale el cuadrado medio del error. Nos los da ANOVA, ¿sí? Por F, ¿sí?, por el valor F, y ese valor F va a estar dado por el nivel de significancia, grados de libertad en el numerador 1, que ya se los había señalado, y grados de libertad en el denominador n-c, sobre R, sobre el número de filas, que en este caso es 7. Entonces necesitamos, para poder aplicar el DMS, para poder obtener el DMS, necesito determinar cuánto vale F. Y F, ¿sí?, si nosotros observamos, tenemos que, pues sería el nivel de significancia 5, seguimos trabajando con un nivel de confianza del 95%, grados de libertad en el numerador 1, ya decíamos que este valor es fijo, y grados de libertad en el denominador sería n-c, o sea 28 menos 4 sería 24. Y tenemos que F sería 4.26. ¿De dónde salió este? Pues vamos a ver, ¿verdad? Pues de nuestra tabla F. De esta tabla ya habíamos hablado. Ya les había yo señalado, esta empieza en la página 37, ¿sí? Es la distribución F en la antología de tablas estadísticas, ¿sí? Ya la habían utilizado, de hecho para ANOVA se utiliza y vimos cómo se trabajaba, que dependiendo del nivel de significancia tenemos distintas tablas. En este caso, el nivel de significancia es del 5% y nos vamos a buscar pues lo que serían nuestro valor F y decimos grados de libertad del numerador 1, siempre va a ser 1, o sea, siempre nos vamos a ubicar aquí para el DMS. Y grados de libertad del denominador, decíamos que era 28 menos 4, nos da 24. Por lo tanto, el valor F para el DMS que se va a utilizar es 4.26. Aquí lo tenemos, de ahí sale. Este es el valor. Y entonces ahora sí ya vamos a calcular nuestro valor DMS, y DMS sería igual a la raíz de 2
por el cuadrado medio del error, que es 0.236, nos los da la tabla NOVA, por lo que es el valor F, que ya vimos de dónde salió, 4.26 sobre 7. Y una vez que realizamos la división, le sacamos la raíz y en este caso nos dio 0.536. Vean cómo el criterio DMS es más pequeño que Tukey. Tukey nos dio 0.716 y DMS nos da 0.536. Siempre el valor DMS va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque es más estricto, más riguroso, es más conservador. Siempre será más pequeño que el criterio estándar de Tukey. ¿Qué sigue? Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a comparar con la diferencia absoluta entre cada par de medias muestrales, como lo hicimos en el caso de Tukey. Aquí no nos vamos a detener tanto, porque ya tenemos calculadas, ¿sí? Aquí está, en este caso, las diferencias absolutas entre pares de medias. Estas diferencias ya las habíamos sacado, les voy a recordar, son estos mismos valores, estos mismos, pero ahora únicamente los vamos a estar comparando con el DMS. Y observen aquí ustedes, nosotros habíamos visto que en este caso, los depósitos promedios de la sucursal 1 y la sucursal 3 nos habían dado que eran iguales. ¿Por qué? Porque el criterio Tukey, porque la diferencia absoluta fue menor que el criterio Tukey. Bien, pues acá nos vamos y quiero que observen cómo ningún valor, ninguna diferencia absoluta, que son las mismas diferencias, estas las calculamos en el ejemplo del criterio Tukey, son las mismas, y vean cómo ninguna, 2.58, los depósitos promedio del banco 1 y depósitos promedio del banco 2 son mayores que el DMS. También en el caso de los depósitos promedios del banco 1 y del banco 3, porque esto nos da 0.56. Hay una diferencia muy pequeña con el DMS, pero al final de cuentas 0.56 es mayor que 0.536. Por lo tanto, son diferentes también. Y lo mismo pasa con las siguientes, con las otras 4. Los depósitos de la sucursal 1 y los depósitos de la sucursal 4, pues es mayor que 0.536. Nos da que esas diferencias absolutas, ¿sí? Por lo tanto son mayores. Hay diferencias, es significativa la diferencia. Lo mismo con el banco 2 y el banco 3 es mayor, lo mismo con el banco 2 y el 4 es mayor, y lo mismo con el banco 3 y el banco 4 es mayor. La única que nos quedaba la duda era esta, ¿sí? Pero vean cómo en este caso, incluso en el caso de la diferencia absoluta del banco 1 y del banco 3, pues nos da que es mayor. Quiere decir que aquí, de acuerdo al DMS, nosotros encontramos que ninguna sucursal tiene sus depósitos promedio iguales. O sea, no hay ningún par de sucursales que tengan el mismo depósito en promedio. Y entonces viene el subrayado común. ¿Y cuál subrayado común? Si me queda ordenado ahí, pues no puedo hacer ningún subrayado común, me queda tal cual. Y eso evidencia que ninguna sucursal tiene medias iguales. Y entonces decimos, con un nivel de significancia el 5%. ¿Por qué? Porque trabajamos también el 5% en el caso del DMS. Existe evidencia de que todas las sucursales tienen diferentes depósitos promedio. ¿Cuál sucursal tiene el depósito promedio más alto? ¿Sí? ¿Y cuál sucursal tiene el depósito promedio más bajo? Pues la sucursal 4 es la que tiene el depósito promedio menor y la sucursal 1 la que tiene el depósito promedio más alto. Como aquí no tenemos sucursales que tengan los mismos depósitos en promedio, pues simplemente yo señalo cuál es el valor más alto y cuál es el valor más bajo, simplemente. Y digo, las 4 medias, los 4 depósitos promedio de las 4 sucursales son diferentes. Aquí no hay igualdad. ¿Sí? Entonces vean cómo en este caso, en el caso del Tukey, habíamos nosotros pasado una. Acá ni esa. O sea, por eso decimos que es más riguroso, más estricto. ¿Sí? Finalmente nos vamos con el último caso, en el caso del diseño no balanceado. Nos vamos con el caso del diseño no balanceado, que en este caso
pues es una variante del DMS, pero decimos DMS alternativo. Y nos vamos a ir a otro ejemplo, el DMS alternativo. Y bien, se pone como DMS subíndice A o muchas veces la palabra completa, DMS alternativo. ¿Sí? En este caso también, si se fijan, estamos obteniendo el criterio DMS, pero vean cómo tenemos dos subíndices y ahorita vamos a ver por qué esos subíndices. En este caso, el ejemplo que se nos da es que en un parque recreativo al aire libre, un consultor desearía utilizar las comparaciones por pares para determinar cuáles actividades: acampar, pescar o pasear en bote. O sea, son tres actividades, ¿sí? Y aparentemente en el ANOVA, en el análisis de varianza, nos salió que esas cuatro actividades tienen ingresos promedios diferentes. O sea, eso en un parque recreativo se cobra por realizar esas actividades y aparentemente en promedio, de acuerdo a la ANOVA, salió que eran diferentes, pero hay que ver cómo se presentan esas diferencias. ¿Serán dos iguales? ¿Serán las tres diferentes? ¿Serán pescar y pasear en bote igual? ¿O acampar y pescar? ¿O acampar y pasear en bote? Eso es lo que tenemos que responder, ¿sí? Aquí están los datos. Tenemos que el cuadrado medio del error nos lo arrojó la tabla ANOVA, es 21.2. Tenemos tres tratamientos que corresponden a cada una de las actividades: acampar, pescar y pasear en bote. Por eso son tres tratamientos. Y vean cómo aquí tenemos diferente número de filas y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que sacar un DMS para cada par de medias. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el número de filas de acampar, aparece R subíndice A, y entonces acampar tenía nada más 6 unidades experimentales. En el caso de pescar, R subíndice P, tenía nada más 4 unidades experimentales, y en el caso de lo que es pasear en bote, que aparece como el número de filas de R subíndice PB, tenía 5 unidades experimentales. Entonces, indudablemente tenemos un diseño no balanceado. Ninguno de sus tres tratamientos tiene la misma cantidad de unidades experimentales. Entonces, es un diseño no balanceado. En total, ¿cuántas unidades experimentales tenemos? En todo el tamaño de la muestra, 6 más 4, 10, más 5, 15. Es un diseño no balanceado. Ahora, ¿qué otros datos vamos a necesitar nosotros? Bien, pues necesitamos el valor F. Si ustedes se fijan, nosotros vamos a sacar el DMS por cada par de medias. O sea, cada par de medias va a tener su propio valor DMS. J sub K quiere decir el número de tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera a sacar el DMS para acampar y pescar, esto sería DMS sub A, P, acampar y pescar. Y entonces viene la raíz de 1 sobre el número de filas, en este caso de acampar, y acampar sería 6, más el número de filas de pescar, ¿sí? El número de filas de pescar sería 4, entonces sería 1 sobre 4 por el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error siempre va a ser, ¿sí? 21.2 por, ¿sí? F. También trabajamos lo que es la distribución F, igual que en el caso del DMS normal para diseño balanceado. ¿Y de qué depende F? Del nivel de significancia. Grados de libertad en el numerador será C-1 y C-1 en este caso serían 2. ¿Por qué? Porque tenemos que C es 3 menos 1 sería 2. Entonces C-1 sería 2, por eso aquí lo tenemos. Y tenemos en este caso que grado de libertad en el denominador sería N menos C. N es 15 menos 3 sería 12. Entonces, por eso es que aquí estamos buscando el valor F, que no me voy a detener a buscarlo porque ya vimos cuál sería el proceso. Pero aquí sería en la tabla F del nivel de significancia 5, grados de libertad en el numerador 2, porque es C menos 1. Grados de libertad en el denominador sería N menos C.
15 menos 3, 12. Y nos da 3.89. Repito, ya vimos de dónde sale ese valor, sería de la tabla de la distribución F. Y más adelante en unos ejemplos que vamos a ver ya en Excel, vamos a ver cómo obtener ese valor a través de las funciones de Excel. Ahorita por lo pronto lo pueden ustedes checar, pueden tomar su antología de tablas estadísticas y corroborar que ese valor salga a partir de este nivel de significancia y estos grados de libertad. También tenemos la media de acampar, dio 35.17, ese sería el ingreso promedio de acampar. El ingreso promedio de pescar sería 30.25 y el ingreso promedio por pasear en bote sería 24.20. También necesitamos las medias de los 3 tratamientos. Y entonces, pues esto es lo que vamos a aplicar a continuación. Ahí les señalan lo que significa cada uno de esos. R sub J es N en la muestra gésima, o sea, en el tratamiento gésimo, ¿sí? RK es en la muestra késima. DMS es para cada par de comparación por par, para comparaciones por par, ¿sí? En este caso hay que sacarlo por cada par de medias. Y entonces nos vamos a aplicar esto en nuestro ejemplo, ¿sí? Y entonces fíjense bien, aquí tenemos, ¿sí? Si se fijan ustedes, de este lado, del lado izquierdo, están los DMS, o sea, los puntos críticos. Y de este lado, del lado derecho, tenemos los valores absolutos y ya comparando con el DMS en específico por cada par de medias de los tratamientos. Y entonces vamos a entrar a cada uno de ellos. El DMS, vamos a empezar con el primer par de medias de los tratamientos y el primer tratamiento sería acampar y pescar. Entonces vamos a sacar el DMS para acampar y pescar. Y entonces nosotros tenemos que para acampar sería la raíz, les recuerdo lo que sería la raíz de 1 sobre el número de filas de sub J, o sea, sub J es acampar. Entonces yo tengo que sería, decíamos que acampar tiene 6 unidades, entonces sería 1 sobre 6 más pescar. Pescar, ¿cuántos datos tiene? ¿Cuántas unidades experimentales? 4. 1 sobre 4. Por lo que sería el cuadrado medio del error, 21.2. Por lo que sería el valor F. Y el valor F nos dio 3.89. 3.89. Ahí estamos aplicando. Quiere decir que la raíz de todo este producto nos da 5.85. 5.85. Y entonces, después de eso, me voy a obtener la diferencia absoluta de las medias de acampar y pescar. En el caso de acampar, si nosotros recordamos, era 35.17. En el caso de pescar, 30.25. Entonces, la diferencia absoluta de 35.17 menos 30.25 nos da 4.92. Y si se fijan, 4.92 es menor a su criterio, al punto crítico. Por lo tanto, decimos que en el caso de acampar y pescar, los ingresos promedios de estas dos actividades son iguales. El siguiente par de medias sería acampar y pasear en bote. Y esto sería igual a la raíz de 1 sobre 6. Ya sabemos que acampar tiene 6 unidades experimentales. Pasear en bote tiene 5. Quiere decir que sería 1 sobre 5. Por el cuadrado medio del error, que es 21.2, por el valor de F, que es 3.89, y nos da 5.48. Ya tenemos el criterio, ya tenemos el punto crítico. Ahora nos vamos a sacar, ¿sí?, la diferencia absoluta de acampar, ¿sí?, la diferencia absoluta de la media de acampar menos lo que sería el promedio de pasear en bote. Y sería 35.17 menos 24.20. Y esto nos da 10.97. Si lo comparamos, lo contrastamos contra su criterio, pues 10.97 es mayor a 5.48. ¿Sí? Quiere decir que en este caso, acampar y pasear en bote no tienen promedio los mismos ingresos.
O sea, hay diferencia en los ingresos de acampar y pasear en bote. Está marcada con asterisco. Nos vamos al último par de medias, que sería pescar y pasear en bote. Pescar, ya veíamos, sería la raíz de 1 sobre el número de filas que tiene pescar, y sabíamos que era 4, más 1 sobre el número de unidades que tenía pasear en bote, que es 1 sobre 5, por lo que sería el cuadrado medio del error, que es 21.2, por el valor de f, que es 3.89, y nos da un punto crítico de 6.08. Lo contrastamos contra la diferencia absoluta de pescar y pasear en bote, que sería resultado de 30.25 menos 24.20, nos da 6.05. Y 6.05 es menor que 6.08, que el criterio Truqui. Vean cómo está muy pegadito. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera dado 6.08? Vamos a pensar que esto hubiera sido 6.08, que nos hubiera dado 6.08. Pues resulta que como es igual, no se rechaza la idea de que son iguales. O sea, mientras que sea menor o igual, o sea, mientras que sea menor o igual, se considera que las medias son iguales, o sea, queda en la zona de no rechazo a la igualdad de las medias. En este caso, nos quedó muy pegadito, la realidad es que nos quedó muy pegadito, ¿sí? Quiere decir que nos queda todavía incluso en la zona de no rechazo. Y consideramos que las medias son iguales. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues el subrayado común. Y entonces nosotros nos vamos al subrayado común. Y en este caso, pues acuérdense siempre, lo que en un momento dado subrayamos son las medias que son iguales. Y tenemos que primero colocar, pues, cuáles serían nuestros valores en forma ascendente, nuestras medias en forma ascendente, y encontramos que la media de pasear en bote era 24.20, es el valor más pequeño. Luego seguía la de pescar, que era 30.25, y luego finalmente la de acampar, los ingresos promedios de acampar, que era 35.17. Ahí está ya ordenada en forma ascendente. Y entonces ahora sí vamos a hacer nuestro subrayado, y decíamos que en el caso de acampar y pescar eran iguales, acampar y pescar. Y vean ustedes cómo aquí está. Acampar y pescar. Ahí está. Son iguales. Ahora, la siguiente. No, pues acampar y pasear en bota no son iguales. O sea, este y este no son iguales. Ok, entonces queda así. No puedo subrayarlos de manera común. Quiere decir que esto no lo puedo extender para acá. Porque en este caso, pasear en bote y acampar no son iguales. O sea, esta nos está dando que son diferentes. La siguiente, pescar y pasear en bote. Pescar y pasear en bote son iguales, y aquí está el subrayado común. Y ahí está. No puedo, yo digo, bueno, si este es igual a este y este es igual a este, pues lo paso hacia acá. No, tienen que quedar separados, porque definitivamente este y este no son iguales, por lo tanto yo tengo que hacer dos subrayados diferentes. Y con base en ello es que concluyo. Por eso es que yo digo aquí, con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia de que solo pasear en bote, solo este, y acampar son diferentes. O sea, difieren significativamente. En este caso, fíjense bien cómo aquí yo estoy evidenciando dónde se presentan las diferencias. Ahora, si me preguntan, ¿cuál tiene los ingresos menores? Pues pasear en bote y pescar. ¿Y cuál tiene los ingresos más altos? Pues pescar y acampar. Sé que se oye un poco raro, por eso es que me estoy yendo nada más a determinar dónde existen las diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Por el nivel de significancia que se está usando. Tendríamos nosotros que elevar el nivel de significancia al 10% o bien disminuirlo dependiendo de lo que nos interesase. Tendríamos que utilizar otro nivel de significancia para en un momento dado evitar que se oiga de esa manera, que aparentemente pareciera que estamos cayendo en un error, aunque no es así. Tendríamos que disminuir en este caso el nivel de significancia.
Ahora, ahí están los tres métodos, ya los vimos en este caso, ¿sí? Vimos cómo estamos utilizando, finalmente estamos concluyendo con base en lo que nos están señalando, bueno, ¿cuáles son diferentes? Porque aquí nos preguntaban, ¿el consultor desearía utilizar las comparaciones por pares para determinar cuáles actividades difieren del resto? Y en este caso yo estoy diciendo, bueno, pues ¿cuáles son las que son diferentes? Pues pasear en bote y acampar, ¿sí? Preguntas, me gustaría que las hicieran en la siguiente sesión síncrona, que esperamos tenerlas para empezar a ver el siguiente tema, el análisis ANOVA a 2 vías. Pero antes de pasar a terminar, yo sí quisiera aprovechar para que trabajásemos los ejemplos que son del ejercicio número 21, que ya los hicieron ustedes. Me voy a ir, aquí están estos ejercicios, ustedes ya los hicieron, ¿sí? El número, en la clase anterior, el número 20, perdón, y encontraron ustedes que en ambos ejercicios, porque traía dos, ambos ejercicios se rechazaba la hipótesis nula de que fueran iguales las medias. Si ustedes recuerdan, encontrábamos esto, concluíamos con una seguridad del 95% existe evidencia de que las tres medias no son iguales. Se tendrá que determinar cuál o cuáles son diferentes. Y lo mismo pasó con el ejercicio 2. Entonces, vamos a resolver esto en lo que es Excel, ¿sí? Repito, nosotros esto lo resolvimos, es parte del ejercicio número 20, que ya incluso lo tienen resuelto en la plataforma, y encontramos, nosotros determinamos nuestra tabla NOVA, encontramos que el cuadrado medio del error, que aparece como variaciones dentro de los grupos, este es el cuadrado medio del error, este es el cuadrado medio del error, lo voy a señalar con otro color porque lo vamos a necesitar en un momento. Es de 1.42 y se rechazó la hipótesis nula de igualdad y entonces nos vamos a ir. Si nosotros observamos, ¿sí? Tenemos que son 3 tratamientos, cada uno de ellos tiene 4 unidades experimentales, por lo tanto hablamos de un diseño balanceado. Entonces trabajaremos lo que es el diseño Tukey, lo que es Tukey, que es para diseño balanceado, y también el DMS alternativo. DMS, perdón. Le repito, en el caso de cuando nosotros nos encontramos con diseño balanceado, tendremos que hacer los dos, tendremos que aplicar los dos métodos, a menos que se les indique lo contrario. Pero en este caso no se nos está indicando nada, por lo tanto, si nos dio que son diferentes, pues tenemos que encontrarlo y lo vamos a tener que determinar con los dos métodos, a menos que se les indique lo contrario. Y entonces nos vamos, aquí está, les estoy señalando cómo es diseño balanceado, se aplicará el método Tukey y el DMS, el método Tukey y el DMS. Ahí está, ¿sí? Quiere decir que aplicaremos los dos. Y entonces tenemos que para el método Tukey vamos a encontrar la coestudentizada, perdón, el valor, el criterio Tukey. Para ello necesitamos encontrar el valor de la coestudentizada, ¿sí? Y tenemos aquí los datos, tenemos el cuadrado medio del error, miren, vean, aquí aparece D21, porque lo estoy tomando directamente de la tabla, aquí está, lo estoy tomando directamente de la tabla, ahí está, es 1.42, nuestro cuadrado medio del error. Tenemos 3 tratamientos, tenemos en total que son 12 datos, 4 de cada uno de los tratamientos, son en total nuestro tamaño de la muestra, es 12, por lo tanto tenemos 4 filas. Y tenemos el valor de la coestudentizada, aquí está, de hecho, quiero que observen ustedes, el nivel de significancia es del 5%, grados de libertad en el numerador, si ustedes recuerdan era C, aquí está, es C, aquí está, este está en la página 21 de la antología de tablas estadísticas de ATE, aquí está, y grados de libertad en el denominador sería 9. 9 nos daría 3.95. Aquí está el valor, repito, ese es un extracto de la página 51 de su antología de tablas estadísticas, ¿sí? Y entonces ya tenemos nuestros valores que nos van a poder, que nos permiten, ¿sí?, calcular lo que sería nuestro valor T, ¿sí? Y el valor T,
sería la coestudentizada, que es 3.95, que multiplica a la raíz del cuadrado medio del error, que ya vimos que es 1.42, entre R es el número de filas, que es 4, y nos da 2.351. Ese es nuestro valor T, nuestro punto crítico. Lo que sigue es la diferencia absoluta de los valores. Y tenemos que 8.25, estas son las medias que tenemos aquí, miren, aquí están los valores de las medias. Estos son los valores de las medias. Esos son los valores que necesitamos. En el caso del tratamiento 1 es 8.25, en el caso del tratamiento 2 la media es 3 y en el caso del tratamiento 3 es 4. Ahí están, esas son nuestras medias y entonces empezamos con la comparación de la media 1 y la media 2, nos da 5.25, comparándola contra el criterio Tukey encontramos que 5.25 es mayor a 2.351, por lo tanto decimos que son diferentes. Continuamos la media 1 y la media 3 sería 8.25. De hecho, vean cómo yo lo que hago es meter un valor absoluto. Digo, ¿valor absoluto de qué? ¿De qué fila? Si lo meto directamente tomando los valores de las celdas. Ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿sí? Pero ahí está, yo lo tomo directamente los valores originales de la celda, ¿sí? Me parece más fácil, ¿no? Ustedes sabrán cómo lo hacen. Y tenemos que 4.25 es la diferencia absoluta, que es mayor al criterio Tukey, que es 2.351. Por lo tanto, nos da que este par de medias, la media 1 y la media 3, son diferentes. Y finalmente la media 2 y la media 3. Observen ustedes, aquí están tomados los valores de las medias. Sí, de la media 2 y la media 3, que es 3 menos 4, nos da un valor absoluto de 1 y ese valor es menor que el criterio Tukey. Por lo tanto, nosotros consideramos en este caso que estas medias, la media 2 y 3, son iguales y viene precisamente el subrayado común. En el caso del subrayado común, nosotros tendríamos el tratamiento 2, cuya media más pequeña, luego sigue el tratamiento 3, que es el valor de 4, y el tratamiento 1 con la media más alta, que es 8.25. Vamos a hacer el subrayado común de la media del tratamiento 2 y del tratamiento 3, porque nos salió que eran iguales. Y entonces decimos, con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia de que los promedios de los tratamientos 2 y 3 son iguales. ¿Cuál es la media más alta? Pues el tratamiento 1 es el que muestra la media más alta. ¿Y cuáles son los tratamientos que muestran las medias más bajas? Pues el tratamiento 2 y el tratamiento 3. Entonces, ahí estamos respondiendo. Ahí sí ya estamos llegando a un mayor detalle en nuestro problema. Lo mismo vamos a hacer con el caso es el DMS. Y en el caso del DMS, pues sabemos que tenemos que encontrar el valor F. ¿Por qué? Porque su fórmula nos dice que es la raíz de 2 por el cuadrado medio del error, que es 1.42. Si ustedes recuerdan, 1.42, el cuadrado medio del error, lo traemos desde acá, ¿sí? Que va a multiplicar al valor F, y el valor F es 5.12. ¿De dónde salió? Si ustedes recuerdan anteriormente, en el caso de la revisión del material que vimos en PowerPoint hace un momento, pues yo recurría a las tablas, pero la realidad es que no tengo que recurrir a las tablas. ¿Por qué? Porque me los da lo que es las funciones de Excel. Vean ustedes aquí, yo le pongo, permítanme nada más mostrar las pestañas, y yo le digo, vean, inversa de F cola derecha, porque en este caso es del lado derecho donde está la cola. Acuérdense que en el caso de la distribución F tenemos que indicar cuál sería la zona. Aquí nada más hay una zona de rechazo y una zona de no rechazo, y el punto crítico siempre está del lado derecho. Entonces, por eso digo inversa de F cola derecha, y le estoy dando el nivel de significancia, que es del 5%. Aquí está, la probabilidad me pide. Grados de libertad 1, que sería grados de libertad en el numerador. En este caso es 1, ¿sí? Y grados de libertad en el denominador, en Excel dice grados de libertad 2, ¿sí?
por lo tanto, eso sería 9. Y entonces no tengo que estar usando la tabla, me dicen 5.12. Entonces, repito, aquí la función que se usa es la inversa de la función f de cola derecha. Va a ser cola derecha. Y lo mismo en el caso para lo que es el DMS alternativo, ¿eh? De la misma manera se va a sacar el valor f, ¿sí? Considerando los 2 grados de libertad y el nivel de significancia, es exactamente lo mismo. Entonces, ahí está, y me dicen que el valor f es 5.12. Quiere decir que el DMS sería 2 por el cuadrado medio del error, por lo que sería el valor f que ya vimos, y el número de filas, acuérdense que tenía r, era 4, por lo tanto me da 1.904. Y entonces yo voy a comparar, si ustedes observan, son los mismos valores, las mismas diferencias, aquí está, ¿sí? Y lo comparo contra, ahora fíjense bien cómo el criterio Tukey siempre va a ser mayor al DMS. El DMS ya decíamos siempre va a ser más pequeño. Y en este caso nos dio a nosotros, pues que obviamente al momento de comparar, pues la media, en este caso, permítanme por qué hice esto, lo voy a poner acá, porque es exactamente lo mismo, lo voy a poner acá, es el mismo valor, ahí está. Déjenme y checo nada más, efectivamente, ahí está. Y nos da los mismos valores, las mismas diferencias, tanto en el Tukey, esto no cambia. Si ustedes ya hicieron la resta, pues ya lo tienen, ¿no? Y únicamente comparo, vean cómo en el caso, ¿sí? de mis diferencias, comparándolos contra el DMS, contrastándolo contra el DMS, el 1 sigue siendo el único que es menor al DMS, aunque se redujo notablemente el DMS, el punto crítico, sigue siendo menor, en este caso, la diferencia absoluta. Por lo tanto, nos da un subrayado exactamente igual. Aquí nos dio exactamente igual, no cambió el resultado. Y encontramos, podemos comprobar que con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia que los promedios de los tratamientos 2 y 3 son iguales, ¿sí? El que es mayor, pues es la media del tratamiento 1. Pero todo lo demás nos queda exactamente igual. Ustedes tendrán que hacer este proceso así completo. Este es el proceso completo con las dos, ¿sí? Nos vamos al ejemplo 2, porque en el caso del ejemplo 2 también nos dio, teníamos esta tabla, aquí nos decían que se quería determinar si en un momento dado qué ejecutivos, de qué área, de qué sector, en un momento dado hacían uso en promedio o se la pasaban más tiempo ante la computadora de escritorio, si en promedio eran los que estaban en el sector bancario, en el sector detallista o en el sector de seguros. Y salió, de acuerdo, tenemos en esta tabla, son 3 tratamientos, cada uno de ellos tiene la misma cantidad de datos, son 5, tenemos que tienen 5 unidades experimentales, en total el tamaño de la muestra es 15, cada uno de ellos tiene 5 filas, tenemos aquí también lo que son sus medias, observen el número de elementos, tenemos lo que son sus medias, estos valores los necesitamos para lo que es la diferencia entre pares de medias, y también necesitamos lo que es el cuadrado medio del error, el cuadrado medio del error, que se le llama en este caso en Excel como promedio de los cuadrados de los grupos, pero es el cuadrado medio del error, ¿sí? Y en este caso les decía, nos salió que se rechazaba la hipótesis de que las medias fueran iguales. Ahí nos dice, con una seguridad del 95% existe evidencia de que los directivos de las 3 industrias no utilizan en promedio la misma cantidad de horas la computadora, por lo que se concluye que sí existen en cuanto a su uso. ¿Sí? Sí existen diferencias, aquí lo voy a poner, en cuanto a su uso. Habrá que determinar cómo se presentan esas diferencias. Ahí está. O sea, nos dicen continúa, ¿sí? Y entonces, como tenemos que es diseño balanceado, vamos a aplicar primero el método Tukey. Siempre nos vamos a aplicar, ¿sí? El más laxo, el más relax, ¿sí? Pero también vamos a aplicar el DMS. Repito, si no se les dice, tendrán que aplicar los dos. Si por alguna razón se les dice, pues aplican el que se les dice, ¿no? Entonces, en el caso del método Tukey tenemos como datos el cuadrado medio del error fue 2, aquí está, ¿sí?
Ahí está. Tenemos que son 3 tratamientos. En total tenemos que son 15 datos, 5 unidades experimentales por cada uno de ellos, por lo tanto es un diseño balanceado, y nos piden que obtengamos la Q estudentizada. La Q estudentizada, sabiendo que el nivel de significancia es del 5, grados de libertad en el numerador, que sería C, es 3, y grados de libertad en el denominador sería N menos C, que sería 15 menos 3, 12. Y entonces encontramos, esta es la página 51 también, encontramos que el Q, la Q estudentizada, vale 3.77. Ahí la tenemos. Ese es nuestro valor de Q, con el cual ya podemos calcular lo que sería, en este caso, nuestro punto crítico T sería 3.77, que es la Q estudentizada, que multiplica a la raíz del cuadrado medio del error, que es 2, entre R, que es 5, y nos da 2.384, el criterio Tukey. Nos vamos a comparar las medias, nos vamos a sacar la diferencia absoluta de las medias. Y aquí están, mire, vean, estas son las medias, sería 10.8 menos 8, luego 10.8 menos 8.4 y posteriormente 8 menos 8.4. Esas son las diferencias absolutas que tengo que sacar y que están aquí. Aquí está 10.8 menos 8. Yo estoy tomando los valores de la celda. Me voy a ir hacia las celdas para que vean cómo es así. Ahí está 10.8 menos 8. ¿Sí? Y en este caso, pues tenemos que es 2.8. Y 2.8 es mayor al punto crítico, a 2.384. Por lo tanto, serían diferentes tanto lo que sería en este caso la media del tratamiento 1 y la media del tratamiento 2, ¿sí? Luego tenemos el siguiente par de medias, que sería el tratamiento 1 y el tratamiento 3, nos da 2.4, yo lo estoy sacando con los valores de la celda, vean ustedes acá arriba, ¿sí? Y nos da 2.4, y 2.4 es mayor también que 2.384, que sería nuestro valor Tukey. Por lo tanto, consideramos que la media del tratamiento 1 y la media del tratamiento 3 también son diferentes. Y nos vamos a la media del tratamiento 2 y la media del tratamiento 3, y nos da que 0.4, y si ustedes observan, es menor que el criterio 2.384, por lo tanto, en este caso se consideran estos valores que son iguales, estas medias que son iguales, y a continuación viene que nosotros los pongamos en forma ascendente, que hagamos el graficado de nuestros valores, y tenemos en este caso que sería la media 1, la más pequeña sería 8, que corresponde a lo que se trabajan en el sector detallista. Ahí está. Luego la media que seguiría serían los que trabajan en el área de seguros, que es 8.4, y luego los que trabajan en el sector del sector bancario, ¿sí? Esto es en promedio las horas que están frente a la computadora esas personas. Y entonces nos dicen que únicamente la media de quienes están en el sector detallista y la media de quienes están en el área de seguros son iguales. Por lo tanto, nuestro subrayado va de esa manera. Y entonces, pues encontramos que esas son en promedio, ¿sí? Esos son los promedios que, pues con base en este nivel de significancia, nos da que son iguales. Entonces podemos decir, con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia, y acuérdense que siempre tenemos que manejar el nivel de significancia. Existe evidencia de que los trabajadores que trabajan en los sectores detallistas y de seguros usan en promedio la misma cantidad de horas la computadora. ¿Cuál la utiliza más tiempo? Los trabajadores del sector bancario son los que la usan más en promedio. Ahí está, con base en el criterio Tukey. ¿Y qué pasa con DMS? Nos vamos a ir con DMS, ¿sí? Y para DMS sabemos que tendríamos que multiplicar, en este caso, ¿sí? Tendríamos que encontrar el criterio DMS, que es igual a la raíz de 2, por lo que sería el cuadrado medio del error, que es 2, por el valor f. Y el valor f aquí lo estamos calculando otra vez con la función inversa de f, de cola derecha, un nivel de significancia del 5, grados de libertad
En el numerador siempre es 1, grados de libertad en el denominador es 12. Y entonces nos da que el valor F es 4.75 sobre lo que sería 5, tiene 5 filas, es diseño balanceado, sacamos su raíz y nos da 1.949. Vean cómo este valor siempre va a ser más pequeño que ese. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de ser más pequeño, esta diferencia entre lo que es el promedio de horas que están los trabajadores del sector detallista y los trabajadores del sector de seguros, pues es tan pequeña que en un momento dado, sí, pues no se rechaza, no se rechaza. Sería, perdón, aquí voy a corregir porque esto sería lo mismo. Las dos primeras son diferentes y únicamente la que es igual sería esta. Aquí está. Esta sería la que es igual. Permítanme. Ahí está. Ese sería. Y ahí está el subrayado como nos queda exactamente igual, vean. ¿Sí? Aquí no hubo ningún cambio. Por lo tanto, pues confirmamos lo que encontramos en el Tukey. Con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia de que los trabajadores que trabajan en los sectores detallistas y de seguros usan en promedio la misma cantidad de horas. Nos dio lo mismo que en el Tukey. Los trabajadores del sector bancario son los que la usan más en promedio. Ahí está nuestro resultado, habiendo aplicado los dos métodos para nuestros ejercicios, para nuestros dos ejercicios de el cuaderno de trabajo con el número 20. Entonces, ahí está. De aquí en adelante tendrán ustedes que aplicar siempre lo que es estos criterios. Ya sea, recuerden, si es diseño balanceado, es Tukey y DMS. Si es diseño no balanceado, el DMS alternativo. Bien, con eso estaríamos llegando al fin de lo que sería nuestra exposición el día de hoy. Estos materiales, bien importante, algo que siempre he hecho mucho hincapié, estos materiales ustedes los encuentran en su cuaderno de trabajo, estos ejemplos, ¿sí? Y de hecho el uso de Excel, decidí trabajar directamente sobre dos ejercicios sobre los cuales para ustedes ya estuvieran familiarizados, de ahí que tomé el ejercicio 20, ¿sí? Espero preguntas para la próxima sesión. Hasta luego.